Estimados congresistas, a continuación les voy a presentar la comunicación titulada Enseñanza universitaria híbrida en tiempos de COVID-19, recursos utilizados por el profesorado. El COVID-19 ha originado cambios en múltiples ámbitos, entre ellos el educativo. En el ámbito de la enseñanza universitaria se han sustituido las clases presenciales por una enseñanza virtual de emergencia. En el caso de la Universidad de Alicante se apostó por un modelo pedagógico dual o híbrido con un aula virtual propia incluida en el propio campus virtual de la universidad. Estos escenarios que se han implantado pueden ser una oportunidad para reflexionar sobre las innovaciones que de manera permanente, no solo en el COVID-19, se deberían contemplar para la universidad. El objetivo general del presente trabajo es analizar los recursos utilizados por el profesorado en la enseñanza híbrida en el contexto del COVID-19. Como objetivos específicos, se plantea identificar los recursos utilizados por el profesorado en las clases de teoría, en las clases de práctica, los recursos que ha utilizado el profesorado para facilitar al alumnado el aprendizaje de los contenidos e identificar los recursos utilizados para interactuar con el alumnado. A nivel metodológico se adoptó un enfoque cuantitativo no experimental descriptivo y se seleccionó la muestra participante de la Facultad de Educación, siendo estudiantes tanto del grado de maestro en educación infantil como del grado de maestro en educación primaria. La recogida de datos se hizo con un cuestionario diseñado ad hoc para la investigación que contemplaba diferentes partes. La parte principal se organizaba en base a una escala Likert de frecuencia con diferentes dimensiones. El presente trabajo se centra en la dimensión de los recursos. Los datos fueron obtenidos a través de la complementación online durante la clase. Pasando ya a la presentación de los resultados en cuanto a los recursos utilizados por el profesorado para las clases de teoría. El recurso utilizado con una media más alta fueron los PowerPoint y con una media más baja la clase magistral sin ningún apoyo visual. En cuanto a los recursos utilizados por el profesorado para las clases de práctica, el PowerPoint fue el recurso más utilizado y el menos utilizado la bibliografía complementaria. En cuanto a los recursos que el profesorado ha facilitado al alumnado para el aprendizaje de los contenidos, el recurso más frecuentemente utilizado fueron los apuntes y los materiales subidos al campus virtual. También se utilizaron los PowerPoint y con la media más baja los casos reales o estudios de caso. En cuanto a los recursos utilizados para interactuar con el alumnado, el aula virtual de la universidad fue el recurso más frecuentemente utilizado. También la cámara y el micrófono de la propia aula virtual y las tutorías escritas. El recurso menos utilizado fueron las tutorías por videoconferencia. Por tanto, se destaca como conclusión que fundamentalmente lo que se ha tratado ha sido de reproducir de manera virtual la clase presencial que previamente ya se llevaba a cabo a través de recursos como los PowerPoint y la adaptación de los recursos al formato digital. Muchas gracias por su atención.